Este programa es para todos. Buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Los saludamos desde el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Hoy vamos a hacerle, doctora Fanny Isabel, muy buenos días, un segundo programa, un tema que empezamos hace 15 días. ¿Se acuerda señor. Cuando visitamos la Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana? Sí, señor, exactamente hace 2 semanas, yo creo. Es exactamente 15 días. Hace 2 semanas hablamos en términos generales, abordamos de manera general el tema de los trasplantes de órganos y tejidos. Nos vinimos exclusivamente hasta el San Vicente Fundación para retomar el tema y hablarles ya más específicamente de los trasplantes de riñón y corazón. Y creo, doctora Fanny, que bien podríamos detenernos tranquilamente al trasplante de riñón. Y nos venimos al sitio que es, porque aquí es donde está la historia. Este es el sitio referente nacional y casi regional de esos trasplantes. Definitivamente, Felipe, es un orgullo estar aquí en esta institución tan maravillosa, el Hospital San Vicente Fundación. Se considera por las sociedades científicas del mundo como uno de los pioneros en el tema de trasplantes de órganos, tejidos y células a nivel de Latinoamérica. Entonces es una institución realmente que sabe mucho del tema, en donde un especialista nos va a estar acompañando, y queremos también reforzar esa cultura de la donación, de la cual empezamos hablando hace 15 días, que no es responsabilidad solamente de las instituciones de salud, que es responsabilidad de toda la comunidad, porque como lo hablábamos ese día, un donante, una persona que fallece, que tiene sus órganos sanos, puede salvar, Felipe, hasta 7 vidas, pero puede mejorar la calidad de vida hasta de 55 personas con sus tejidos. Mire, hablemos un poquito de la historia para explicarle a los televidentes por qué este sitio es el sitio referente de los trasplantes a nivel nacional, incluso regional, y cuando hablo regionales me estoy refiriendo específicamente a América Latina. El año pasado el Hospital Universitario San Vicente Fundación cumplió 100 años de existencia, pero además conmemoró 40 años del primer trasplante de riñón con donante vivo. 40 años. De ese equipo incluso hizo parte el doctor Álvaro Velázquez, quien todavía trabaja aquí en el Hospital Universitario. Han pasado ya 40 años y a la fecha se han hecho de manera exitosa más de 5.000 trasplantes. Eso da una cifra no despreciable, para nada despreciable, que es una referencia nacional e internacional de 230, 240 trasplantes cada año. Estamos hablando de que en este centro médico, este centro asistencial, se hacen por lo menos 18 o 20 trasplantes cada mes, y esas son cifras mayores, doctora Fanny Isabel, que hablan de una experiencia y un conocimiento enorme para este tipo de procedimientos. Exactamente, es un orgullo de verdad estar aquí acompañándolos desde este lugar tan representativo para la salud en Antioquia, en Colombia, como lo decíamos, en Latinoamérica. De estos trasplantes que se realizan, los resultados se puede decir que son excelentes y que compiten, que se equiparan con la sobrevida de instituciones de altos estándares en el mundo. Esto gracias a la calidad de la atención, al equipo calificado, al personal con el que cuenta, a las ayudas diagnósticas y a la alta tecnología que tiene el Hospital San Vicente Fundación, que tiene como lema un hospital para la vida, que es un lema muy bonito, porque habla también de sus inicios, donde su fundador hace más de un siglo quería un hospital humanizado, donde no se discriminara a ningún paciente por su condición económica, por su condición política, religiosa, por su nivel social, y que hoy en día se caracteriza por todo esto. Además, este sitio, que es un sitio que, como ustedes están apreciando en este momento, ya habíamos hecho un programa acá, es espectacular. Yo he venido muchas veces, pero sabe, nunca había tenido la oportunidad, porque entré por el lado
del lado de arriba, no había tenido la oportunidad de ver la capilla del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Impresionante, es muy, muy, muy hermosa. Es decir, desde el punto de vista arquitectónico también hay mucho para conocer en este sitio referente de la ciudad. Les voy a hablar un poco de la historia del trasplante de riñón en el mundo. El primero se hizo en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, en 1947. Colombia tuvo un primer intento, lo hicieron en Bogotá, doctora Fanny, en 1965. Infortunadamente no fue exitoso. A partir de ese momento, décadas del 60, del 70, Medellín, el hospital universitario se montó en ese propósito y logró hacerlo en 1973. El primer trasplante exitoso de riñón en Colombia con donante vivo. Por eso es que les decía hace un ratico, se están cumpliendo ya 40 años de este logro. Y es un logro, una conquista muy especial, porque hoy de todo el tema de trasplantes en el país, incluso cuando uno toma las estadísticas de los últimos años, se da cuenta que el de riñón ocupa el 70% de los trasplantes en Colombia. Es decir, desarrollar esa habilidad, tener el equipo con esa experiencia es fundamental por nuestras necesidades nacionales. Exacto, Felipe. Antioquia se caracteriza por ser uno de los departamentos que más donantes tiene, pero aún así faltan muchos más para ayudar a todas esas personas que están en lista de espera. Hoy queremos enfocarnos, como lo dice Felipe, en uno de los más necesitados, el trasplante de riñón, y también vamos a hablar del trasplante de corazón. Son tratamientos médicos que se dan cuando no hay ninguna otra posibilidad en enfermedades como la insuficiencia renal crónica, que cada vez va en aumento, que es el deterioro de la función renal. Es un órgano totalmente vital, nos ayuda a regular la presión arterial, nos ayuda a eliminar los tóxicos de nuestra sangre, también sintetiza algunas hormonas para la elaboración de glóbulos rojos, de fijación del calcio en los huesos, en fin. Todas estas funciones se deterioran con esta enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica, y para la cual solo hay dos soluciones: la diálisis, que afortunadamente existe, pero que implica mucho la calidad de vida del paciente. Deterioro en la calidad de vida del paciente. Sí. Y está la otra solución, que es el trasplante de riñón, que sería pues la ideal. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, también es una enfermedad complicada que se da por un infarto extenso, por una malformación congénita, que a veces muchos bebés nacen con ella, por daños en las válvulas, y donde el corazón, esta función que tiene de bombear la sangre en todo nuestro organismo para poder oxigenarlo, se va debilitando, y este músculo cada vez se va haciendo más grande, más débil, y por lo tanto, después de agotar todos los tratamientos médicos, lo único que salvaría la vida de una persona sería un trasplante de corazón. Tengo unas cifras de prevalencia de la enfermedad renal en Colombia, bueno, y en América Latina, en Medellín y en Antioquia, muy importantes, pero les propongo, además que hacen una buena radiografía de la situación que médicamente les estaba describiendo la doctora Fanny Isabel, pero les propongo que primero veamos el informe que preparamos para el desarrollo de este tema, trasplante de riñón, también trasplante de corazón, y enseguida les comparto estos datos que son curiosos y son importantes. Medellín es una de las principales ciudades de Colombia en donde se realizan trasplantes, lo que le ha permitido obtener el título de ciudad pionera en esta área, y en donde la tasa de donación de órganos es una de las más altas del país. Instituciones como el Hospital San Vicente Fundación, el Pablo Tobón Uribe, la IPS Universitaria y la Clínica CardioVit asumen el liderazgo en este tipo de procedimientos. Es importante destacar que estas intervenciones se pueden realizar gracias a la donación de órganos. Sin embargo, generar cultura en la población acerca del tema no ha sido un trabajo fácil, pues son muchos los mitos que han aparecido, aunque se ha logrado que el número de donantes cada vez sea mayor, por medio de las leyes, la convicción personal y familiar, y demostrando con la exitosa recuperación de muchos pacientes trasplantados que la donación de órganos sí salva vidas. Debido a que el trasplante de órganos y tejidos es un tema que genera muchas preguntas, se creó en Medellín la Asociación Nacional de Trasplantados, que presta los servicios de orientación y acompañamiento a los pacientes en lista de espera o a los ya trasplantados. Para que la cultura de donación sea cada vez mayor, es necesario que las personas que deseen ser donantes manifiesten a sus familiares este deseo,
porque aunque existe el carnet que lo identifica a usted como donante, serán sus familiares quienes finalmente decidan si desean realizar el acto altruista de la donación. Se calcula que hoy en Colombia 4 millones de colombianos sufren o padecen enfermedad renal crónica. En el estadio más grave, que se denomina enfermedad renal crónica terminal, hay por lo menos en el país 23.000 personas y casi siempre estas cifras demuestran un subregistro, es decir, son mucho más altas que la información oficial se tiene. Ahí se valora la importancia, doctora Fanny Isabel, de la donación, de la importancia de la donación para salvar la vida de una gran cantidad de personas. Les hablaba ahorita antes de ver el informe de la prevalencia y me llama mucho la atención cómo esa prevalencia se incrementa enormemente cuando empezamos revisando la región americana, América Latina, vamos a Colombia, luego a Antioquia y a Medellín. Mire, por cada 100.000 personas en América Latina la prevalencia es del 38%. Cuando revisamos el caso de Colombia, se incrementa el 45%. Miramos Antioquia y esa presencia, esa prevalencia es del 74%. Y cuando le damos una mirada a Medellín es del 100%. ¿Qué estará pasando? ¿Cuáles serán las causas? ¿Qué tiene que ver? Bueno, son análisis que desde el punto de vista médico y científico podemos dar. Las cifras sobre todo lo que nos indican cuando nos vamos a lo puntual, partimos de América Latina para llegar a Medellín, es que necesitamos muchos más donantes y que esta cultura de la donación crezca cada día. Definitivamente. Hay que recordar que también hay otros órganos que se pueden trasplantar y que esta maravilla de terapia médica, esta maravilla de la cirugía y de la medicina, que es cambiar un órgano enfermo por un órgano sano de un donante, también se puede hacer con el hígado, el intestino, con las vías aéreas como la tráquea, la laringe, también con el páncreas y con cualquier tipo de tejido como la piel, el hueso, la córnea. Entonces es una cultura de amor, es una cultura altruista que debemos incentivar en nuestra familia y en toda nuestra comunidad. Para hacer la pausa institucional, si todos ustedes me lo permiten, yo le voy a cambiar el nombre del programa y voy a decir que estamos en Medellín, ciudad de trasplantes. Y lo digo porque Medellín es pionera, es vanguardista en el tema y además es la ciudad que más cultura de donación tiene. Nos falta muchísimo, pero si nos comparamos con el resto del país, aquí es donde más conciencia hay. Hacemos la pausa y venimos a saludar al doctor Germán Alfonso Lenis Duque, que es nuestro invitado en Medellín Ciudad Saludable. Perfecto. Ya regresamos. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes y un placer tener esta noche un invitado especial. En esta silla se sentará también un personaje de la vida cultural de Medellín para que entre el público invitado y nosotros hagamos que ustedes lo conozcan mejor y mostremos la dimensión, la anchura de la cultura de Medellín. Estoy muy ansioso, ya quiero que empiece el Mundial. Todas las noches sueño con que Colombia está pasando a la segunda fase. Mi señora ya no quiere dormir conmigo porque todas las noches me despierto gritando ¡Gol! ¡Gol Colombia! ¡Gol! Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé. Banca no es tan malo. Con Telemedellín y Quiero puedes ganar todos los días. Inscríbete en nuestro sitio web www.telemedellin.tv hasta el 13 de julio y en cada programa te podemos llamar. Respondes el santo y seña y ya ganaste. Además, quedarás inscrito para la final con un televisor de 42 pulgadas Smart TV.
Mundialízate con Quiero y Telemedellín y acompáñanos en Chupando Banca, nuestro especial de fútbol, información mundialista y humor, desde el 11 de junio a las 9:30 de la noche. Hola, los invitamos a que vean el clásico, el derbi, por Telemedellín a las 10 de la mañana. La Fundación Jackson Martínez. A la Fundación Camilo Zúñiga. Le vamos a dar puro ese chupano. ¿Cómo? Vamos a ver. Andrés Sandoval. ¡Oh! ¡Pucha! ¡Que Cusca! ¡Aplauso! Es que para Yo pues, hermano, bienvenido. Gracias, hermano. Tu color de la suerte es verde fosforescente con toques de azul aguamarina. Tu piedra es la del Peñol. Medellín Ciudad Saludable, hoy desde el Hospital Universitario San Vicente Fundación, y como les decíamos al comienzo, vinimos por algo muy puntual, porque este es el referente nacional en trasplantes. Hoy hablamos de trasplantes de riñón y corazón. Por supuesto, invitados todos a participar. No les hemos recordado líneas, redes y correo. Empiezo con las líneas 441-2100, esa es la local, y la nacional gratuita 018-4140-99. Ayúdeme, doctora, con redes y correo. Claro que sí, está en Twitter, @Salud Medellín, en Facebook, Salud Medellín, y nuestro correo electrónico para que nos escriban si tienen más dudas después del programa, medellinsaludable@telemedellin.tv. Ya está con nosotros el doctor Germán Alfonso Lenis Duque. El doctor Lenis Duque es médico, es cirujano general, vascular y de trasplantes, un especialista en estos asuntos, y está disponible para ustedes hasta las 12 del mediodía. Entonces, muy importante que aprovechen nuestra presencia en el San Vicente Fundación, pero además que está con nosotros el doctor Lenis, que es especialista en estos asuntos. Doctor Lenis, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe. Buenos días también a todos los televidentes. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Sabemos que estaba en la sede de Llano Grande, que es donde ahora se hacen los trasplantes, pero alcanzó a llegar y aquí estamos listos para conversar. Estamos listos para conversar. Bueno, si me permiten, el doctor Lenis y la doctora Fanny Isabel, le propongo, doctora Fanny, que saludemos de una vez al televidente, aprovechemos el tiempo. Claro que sí, démosle la prioridad a nuestros televidentes que son tan juiciosos. Don León Darío Álvarez, desde el barrio Las Palmas, nos está llamando. Buenos días, León, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? León Darío, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, doctora Fanny Isabel y Felipe, los felicito. Tan extraordinario programa. Oye, yo ya los he llamado varias veces, gracias a Dios me he logrado comunicar. Un excelente programa. Vea, una cosita, ¿qué edad requiere uno para esas donaciones? La salud, porque desafortunadamente en el pasado programa que trataron del tema no pude estar muy atento, ¿cierto? Y entonces quisiera saber todos esos temas, porque resulta de que uno está dispuesto, claro que los que deciden son los familiares, porque ya uno fallecido ya que es cierto, pero sí, para uno tener en cuenta todo eso y conversar con la familia, y en el caso salvar muchas vidas, que sería lo vital, mientras que se pierden esos órganos, eso sería lo fundamental, ¿cierto? Entonces ustedes me reiteran esos requisitos y yo les agradezco mucho. Cuento con 70 años de edad y entonces a ver qué me pueden decir al respecto. Muchas gracias, buen día. Gracias a usted, don León, por llamar y por participar. Excelente pregunta la que está haciendo, porque yo sé que hay desconocimiento en la mayoría de las personas sobre estos datos. Y esa es la actitud, la de León Darío. Excelente. ¿Qué hay que hacer? Pues estamos listos. Para conversar claro. con la familia, que es el siguiente paso. Edades para poder donar y estado de salud. Realmente no hay una edad específica para la donación, porque uno podría tener edades extremas. Es decir, el donante menor puede tener 35 días de nacido y se pueden obtener donantes también hasta de 70 años. Entonces lo que hablamos más bien
no es de una edad cronológica como tal, sino de una edad fisiológica, porque una persona estando joven puede estar muy enferma o teniendo mucha edad puede tener sus órganos vitales en muy buenas condiciones. Para eso es un equipo especial en donde el donante se acepta, y se acepta como un donante integral y después se acepta como donante de cada órgano. Es decir, una persona puede ser donante y tener una enfermedad hepática, pero sus riñones están bien. O por el contrario, puede tener una enfermedad renal que no lo hace apto para donar riñones, pero puede donar el hígado, el páncreas, pulmón, etc. Entonces no hay una edad específica, sino que eso obedece a unos criterios fisiológicos y unos criterios para cada órgano. Doctor, y si de pronto es diabético, hipertenso, pero está controlado, igual es candidato como donante. Exactamente, hay algunas cosas que se conocen como donantes que no son, digamos, los donantes que tienen todos sus parámetros normales, se llaman como de criterios expandidos, que por ejemplo un donante de 70 años que tenga una leve alteración de la función renal o una alteración en su creatinina, pero puede servir de donante a un receptor de la misma edad, por ejemplo. Doctor Lenis, en nuestras instituciones médicas, en los grandes centros asistenciales, los equipos están preparados revisando esos criterios médicos y clínicos para saber si esta persona que acaba de fallecer potencialmente puede ser un donante, y están como a la orden del día con ese asunto. Por supuesto, esto siempre es un equipo multidisciplinario que involucra pues la institución hospitalaria. Hay una cosa que se llama la coordinación de trasplantes, que son los médicos que son especialistas en precisamente la coordinación de la donación de trasplantes, en el aspecto educativo, clínico, etcétera. Son expertos en comunicadores de malas noticias cuando hay un fallecimiento, tienen el acercamiento a la familia, y estas personas están muy bien entrenadas para tener y llevar al donante al mejor estado o contraindicarlo. Se hacen una serie de análisis clínicos, análisis de laboratorio, que catalogan el donante y dicen: este es un buen donante para tal órgano, es un donante excelente para tejidos, y eso es un proceso que se inicia cuando ya la familia ha donado, y esto toma un tiempo mientras se hacen los exámenes, se hacen pruebas de infecciones, y luego ya cuando se acepta el donante se pasa a hacer efectiva la donación, y es donde entra el equipo quirúrgico, el equipo de clínicos de nefrología, hepatología, etcétera. Muy bien. Doctor Lenis, Felipe, los invito a ver entonces una de las preguntas de los ciudadanos que nos colaboran con el programa sobre el tema de trasplantes. Mi nombre es Miguel Ángel Vanegas. Mi pregunta es: yo quisiera saber cómo se decide cuando alguien necesita un trasplante. Gracias, Miguel Ángel. Esos criterios para que una persona sea donante. Pero entendí algo, era que eran los criterios que una persona necesita para un trasplante. Para un trasplante, o sea, el receptor, sí. Está hablando del receptor. La parte fundamental es cuando hay una persona que tiene un órgano que ha estado fallando y llega a lo que se llama como enfermedad terminal del órgano, que no sea por una enfermedad tumoral, o sea por un cáncer, sino que sea, con excepción pues de hígado, que puede tener hepatocarcinoma, pero es, como usted lo mencionaba ahora, es enfermedad renal terminal que se puede clasificar en estadios, es decir, que el paciente requiere una terapia alterna para poder vivir porque, digamos, su riñón no está funcionando. En el caso de los riñones se tiene la terapia dialítica, que todos saben. La diálisis puede ser por hemodiálisis a través de unos catéteres, ¿cierto?, con una vena central donde está haciendo el recambio, o puede ser a través de peritoneo. Pero esto no restituye la función renal, simplemente está dando soporte. Entonces ya está comprobado por análisis clínicos, estadísticos, inclusive económicos, que la terapia mejor para estos pacientes es el trasplante renal, inclusive antes que vayan a la diálisis. En algunos pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo hepáticas, no tenemos una máquina que le dé soporte al hígado cuando el paciente está enfermo. Entonces esos pacientes deben entrar a la lista cuando tienen su enfermedad y cumplen unos criterios clínicos de deterioro clínico para el trasplante hepático. Para el trasplante intestinal, por ejemplo, es cuando hay una falla del intestino, es decir, uno no puede vivir teniendo todas las funciones,
Existen terapéuticas como la nutrición parenteral total, pero eso tampoco restituye la continuidad del intestino, entonces indica el trasplante de intestino. O de riñón, páncreas, cuando hay un paciente que tiene una enfermedad renal que necesita el trasplante de riñón, pero por su diabetes, si no se trasplanta conjunto con el páncreas, en un periodo posterior al trasplante va a dañar el riñón, entonces indica trasplante riñón-páncreas. En los trasplantes intratorácicos, por ejemplo, trasplante cardíaco, cuando hay una falla cardíaca, que prácticamente el paciente tiene un estadio avanzado, estadio 5, que solamente puede estar, digamos, sentado, y ninguna de sus actividades la puede desarrollar, está indicado el trasplante. Para estos receptores siempre se hacen unos análisis clínicos que permitan o que nos puedan definir que el paciente pueda llegar a ser apto para el trasplante y que vaya a mejorar su calidad de vida. Es decir, que no tenga enfermedades que se llaman concomitantes que no hagan posible el trasplante. Por ejemplo, si se va a trasplantar de riñón, pero tiene una enfermedad coronaria severa, es una cosa que es una doble enfermedad, entonces deberá seguir con su terapia dialítica. Eso es una evaluación que compete también a un grupo de especialistas, de cirujanos, de nefrólogos, de patólogos, etc. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a la estrella, nos está llamando Juan Pablo González. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo te va? Hola, Fanny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Aló? Muy bien, muchas gracias, te escuchamos. Hola, muy Fanny, bien. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Una preguntita para el doctor. Claro. ¿Qué tantas posibilidades hay de que, por ejemplo, la persona para donar un riñón o un corazón sea muerte, digamos, violenta o muerte natural? ¿Qué estudios se realizan para que dicho órgano pueda ser donado? ¿Y qué tantas posibilidades hay, pues cuánto por ciento hay de que el riñón o el corazón estén buenos en este caso? Perfecto, Juan Pablo. Muchas gracias por esa pregunta, porque es una de las dudas también de cómo se elige ese paciente donante, en qué condiciones de fallecimiento. Bueno, Juan, hay varias cosas. El donante los donantes pueden ser de dos tipos para que definamos. Uno que se llama donante vivo, que puede ser relacionado o no relacionado. Relacionado es un familiar, puede ser del padre a hijo, o de un hermano o una hermana, etcétera. Y el no relacionado es una persona que no es familiar, un amigo, etcétera. Ese es un donante vivo que se somete a unos exámenes, porque como no está fallecido, se puede someter con tranquilidad a exámenes a ver cómo está su riñón, qué es lo que va a donar, o un segmento hepático, etcétera. Lo otro es el que se llama donante fallecido, que es una persona que tiene lo que se llama muerte encefálica, que por un trauma, que es como la mayoría de los casos sucede, o por una enfermedad cerebral, tiene bien sus órganos vitales, corazón, pulmón, riñones, hígado, etcétera, pero tiene muerte encefálica. Significa que tiene un soporte vital y está en una unidad de cuidado intensivo, en un servicio de urgencias, que tiene un tubo por la tráquea que le está permitiendo la ventilación. Si esa persona se le quita el tubo, va a fallecer. O sea que tiene lo que se llaman criterios de muerte encefálica. Ese donante, que es el fallecido, se le hacen todos los análisis, como dijimos anteriormente, para ver que sus órganos estén buenos. Exámenes de laboratorio, antecedentes personales, que no haya tenido infecciones. Y una vez que se dice es un buen donante, se lleva a un acto operatorio con anestesia general y se hace la extracción de órganos. Entonces es un análisis clínico, un análisis de laboratorio, y no todos, como decíamos también, los órganos pueden servir por determinado fallecimiento. Si una persona tiene un trauma, por ejemplo, torácico, pero también un trauma encefálico, pero sus riñones están bien, el hígado mal, entonces puede hacerse extracción renal. Vamos a saludar a esta hora Gloria Ramírez, está en el municipio de Caldas. Gloria, buenos días. Hola Gloria, ¿cómo estás? Buenos días. Para hacerles una preguntita al doctor especialmente, resulta de que yo hace por ahí 3-4 meses le diagnosticaron a mi esposo insuficiencia renal crónica, terminal. Sí. Pero resulta que los hospitalizados me dicen que fue que tuvo los dos riñones perezosos, nunca se le desarrollaron.
Entonces, en este instante, yo le estoy haciendo la diálisis peritoneal aquí en la casa. A ella le hicieron todos los exámenes para espera de trasplante. Mi pregunta es, ¿qué tiempo más o menos transcurre en el lazo entre los exámenes que ya le hicieron y el tiempo que tiene que esperar para el trasplante de riñón? Sabiendo que me dicen que es un tratamiento que le están haciendo con la diálisis, a ver si de pronto los riñones empiezan a funcionar. Él hace 15 días tuvo ya una consulta y dicen que los riñones le están trabajando un 10%. Entonces me parece, pues tengo tantas preguntas, tantas incógnitas, porque es primera vez que me toca este caso y estoy en una confusión. Entonces, como ya está en el protocolo del trasplante, ya le hice los exámenes, no sé si qué tan necesario será o cuánto tiempo, cuál es el lazo que hay que esperar entre los exámenes y el trasplante. Gracias, Gloria, por su llamada. Sí, muchas gracias. Y toca un punto importante, es que cualquiera puede estar en este caso, ella dice, nunca me había tocado, pero es que cualquier familiar, cualquier amigo, nosotros mismos, algún día podríamos llegar a necesitar un trasplante y surgen todas estas preocupaciones. ¿Cómo es esa lista, doctor, de espera? ¿Estrictamente como está o tiene otras prioridades para irse realizando el trasplante? Bueno, por supuesto. Lo primero, para contestar su pregunta, es que si su esposo tiene el criterio de ser trasplantado. Estaba diciéndonos usted que estaban haciendo diálisis peritoneal y que tiene un 10% de función del riñón, o sea que probablemente con el 10% sí es una persona que necesita tener un trasplante de riñón. Entonces, hay un elemento que se llama el protocolo de trasplante. El protocolo es que se le hacen unos análisis de los otros órganos para que podamos decir la persona puede ser llevada al trasplante. Una vez que pasa por esos criterios, él se pone en lo que se llama activación en una lista de espera para cuando se obtenga un buen riñón pueda ser trasplantada. La lista de espera está, los hospitales tienen sus listas de espera. Por ejemplo, aquí en Medellín está este Hospital Universitario San Vicente, está el Hospital Pablo Tobón Uribe, la IPS Universitaria, y tienen sus listas de pacientes que están esperando. Realmente no obedece a un criterio de asignación el que primero entró a la lista, entró en marzo del año pasado, sino que hay unos criterios que son muy importantes que se llaman de histocompatibilidad. Significa que cuando haya un donante que tenga el mismo grupo sanguíneo, o por lo menos que sea un donante universal, que es el grupo O, que tenga unos criterios de talla y peso, y que tenga compatibilidad, o sea que la respuesta de anticuerpos, o sea de ataque que le va a hacer a ese riñón sea la menor, y eso se hace por unos análisis que se sacan del donante y con el receptor, ese paciente es el que se llama. Esa es una lista de espera que cuando se tienen los datos del donante con los sueros que han dejado las personas que están esperando el riñón, se cruzan y dicen, esta es la persona más compatible para ese riñón, a esa persona es la que se llama. Si esa persona no puede llegar o está en otra parte, se llama al siguiente y al siguiente. O sea que el criterio es por histocompatibilidad. Por eso hay personas que, por ejemplo, se les hace el protocolo hace una semana y son llamados, y hay personas que llevan 6 meses y no se han podido llamar porque no cumplen los criterios de histocompatibilidad. Esa explicación, doctor Lenis, está perfecta y clarísima, pero producto de la experiencia se ha logrado sacar un promedio de cuánto tiempo se demora el trasplante, evaluando diferentes casos, 6 meses, 8 meses, 1 año, año y medio. Pues desafortunadamente uno no podría decir con exactitud los tiempos, porque en este caso de los trasplantes, nosotros, diferentes a los otros tipos de cirugía o de procedimientos médicos, hay una relación directa donación-trasplante. Aquí se depende de muchas variables. Exactamente, muchísimas. Y una de las variables más importantes es la donación, porque quiere decir, si uno tiene en la lista de espera 80 receptores, pero uno tiene 80 donantes, claro, casi que son 160 renales, entonces ahí está. Pero cuando la donación cae, obviamente la lista de espera se extiende y la gente empieza a desesperarse porque son tiempos de angustia en donde no son llamados y ese es uno de los problemas grandes. O sea que hay donación y trasplante, no es un concepto aislado. Muy bien, tenemos lista la siguiente pregunta de Ciudadanos sobre el tema de los trasplantes.
Mi nombre es Miriam Cardeño García. Quisiera preguntar qué riesgos toma una persona al recibir un trasplante. Los principales riesgos después del trasplante, doctor Lenis. Cuando una persona va a ser sometida a un trasplante de cualquier órgano, en esa etapa previa que se llama protocolo, se hacen todos los análisis para poder definir que los demás órganos están bien. Es decir, que cuando se trasplante esté en las mejores condiciones posibles. Como toda cirugía, hay un riesgo. Hay riesgos de sangrado, hay riesgos de hematomas, hay riesgos de hernias, etcétera, ¿cierto? Y uno de los riesgos principales es que esa persona, cuando recibe el órgano, tiene que recibir medicación. Esa medicación se llaman inmunosupresores. Esos inmunosupresores bajan las defensas, porque así sea que uno recibe órganos de la misma especie, por estas mismas cosas que estamos hablando de histocompatibilidad, uno ve ese órgano como si fuera un cuerpo extraño y trata de rechazarlo. Al darle los medicamentos, esa respuesta se baja. Pero esos mismos medicamentos tienen efectos secundarios, es decir, uno puede estar más propenso a tener infecciones, puede estar más propenso a que le dé azúcar, tenga una diabetes mellitus, puede tener arteriosclerosis, etc. Entonces, los riesgos son unos riesgos propios de la cirugía y unos riesgos a los que se somete con la terapia de inmunosupresión. ¿El porcentaje de rechazo es muy alto o los estudios previos de compatibilidad permiten unas aceptaciones buenas, altas? Aceptaciones altas, pero de eso se trata. Estos pacientes todos son clasificados como si tienen un riesgo que se llama estándar, un riesgo alto, y según eso, entonces se utiliza la medicación. O sea, se dan medicamentos que bajen la respuesta inmune antes de ponerle el órgano durante todo el tiempo, y siempre se hacen mediciones de los medicamentos que se dan, los niveles que se llaman niveles terapéuticos, para que esté muy cerca a la dosis que se llama terapéutica, pero que no se exceda tanto para que no van a ser tóxicos. Esos son los controles y eso es muy importante. Y los rechazos y las respuestas pues al tratamiento dependen mucho del seguimiento que se tengan en los centros de trasplantes y que la persona tenga una línea de trabajo con su trasplante, le esté asistiendo cumplidamente a sus citas, sus medicamentos se los tome a tiempo, su nutrición, el ejercicio, etc. Claro, una adherencia al tratamiento muy doctora, estricta. Adherencia. Bueno, ahora saludemos a don Alfonso López desde Itagüí. Qué bueno escucharlo hoy, don Alfonso. ¿Cómo le va? Aló, don Alfonso. Muy bien, ustedes. Muy bien. Muchas Don gracias Alonso. por esta oportunidad y felicitaciones por el programa. Tengo una preguntita para el doctor. Doctor, yo soy trasplantado de corazón ya hace 14 años. Una de las preguntas que tengo es que si un órgano trasplantado puede ser retrasplantado. Y la otra es que en el caso trasplantado de corazón ya me diagnosticaron una vasculopatía severa. ¿Qué tan grave es esa vasculopatía que me diagnosticaron? Esa es una de las preguntas que tengo. Yo le agradezco pues mucho por la oportunidad. Hasta luego. Gracias, Alonso, por su llamada. Doctor Lenis. Le entiendo que lo que usted me quiere decir es que el retrasplante es, si el órgano que tiene falla, o sea, el trasplantado, se puede volver a trasplantar. Eso sí se hace. De hecho, hay personas que pueden haber llegado hasta 2 o hasta un tercer retrasplante. Cuando el órgano se dañó por alguno de los motivos, porque rechazó, porque tuvo una infección y el paciente necesita el trasplante, se puede retrasplantar. Y si fuera lo otro, ese corazón que recibió Alonso podría donarse. Que podría donarse. En el mundo hay unos casos aislados que son anecdóticos, que por ejemplo lo mismo del corazón, que si tuvo él se convierte en donante, se podía sacar y darlo. Hay algunos casos anecdóticos, en nuestro país no lo hacemos, pero como le cuento, hay casos en el mundo en los cuales un paciente que ha sido trasplantado y tiene una muerte encefálica, se le extrae el riñón y se pone a otro receptor. Sí. Don Alonso tenía otra pregunta sobre una vasculitis severa. La vasculitis pues está muy en relación con la enfermedad misma que usted tenía antes del trasplantarse y probablemente también con el uso pues crónico de algunos medicamentos. Lo que yo le podría decir es que tiene que tener los controles más estrictos, tratando de mantener
ese corazón que tiene en las mejores condiciones. Saludemos a Mónica Bedoya, está en el oriente, en el municipio de La Ceja. Hola Mónica, buenos días. Buenos días. Te escuchamos, Mónica. Oh. Sí, te estamos escuchando, Mónica. Muy buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días. Yo tengo una pregunta. Pasa. Realmente en Colombia, tratamientos y más que todo, pues ya lo que viene a ser las redes hospitalarias, lo que son los médicos y No, tenemos... las familias. A ver, Mónica, te estamos escuchando entrecortado. Desean órganos. Muy bien, vamos a revisar esta llamada porque a Mónica se le está cortando la comunicación, solo escuchamos por pedacitos y eso no nos permite tomar como una idea del planteamiento que nos está haciendo Mónica Bedoya, quien nos llama desde La Ceja. Te pedimos el favor, Mónica, de volver a marcar 441-2100 porque realmente queremos escuchar tu planteamiento. ¿Por qué ha disminuido un poco la donación en la ciudad, doctor Lenis? Pues es un fenómeno que estamos viendo y hay varias cosas. Estamos hablando de donante fallecido con muerte encefálica y ese donante fallecido con muerte casi siempre es debido a accidentes de tránsito o a muertes violentas. Esa época de la violencia. Exactamente. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Pero tremenda digamos, paradoja. uno podría decir que como una medida social es muy bueno porque se está acabando el trauma, se está acabando la accidentalidad, hay más cultura pues, y más educación del tránsito, etcétera. La parte desafortunada es que los pacientes que son receptores que podían obtener sus donantes de ellos, pues entonces no los van a tener. La otra cosa es que hay mitos sobre la donación y que muchas veces son difundidos incluso por los medios, etcétera, con muchas dudas. Entonces la población y la gente queda con muchas dudas sobre la donación. Primero, que hay tráfico de órganos, que los órganos se venden, que las personas pagan para obtener un órgano, que aquí se trasplantan extranjeros por encima de los nacionales, que los órganos se ponen a las personas que tienen altos recursos, etcétera. Que cuando se dona la persona queda completamente desfigurada. Entonces son mitos porque nada de esto es comprobado, nada de esto es cierto. En nuestro país no hay tráfico de órganos, la gente no paga por obtener un órgano, es una cosa altruista, no hay predilección por trasplante de extranjeros, el cuerpo no se deforma, entonces son cosas que, digamos, que se han venido ganando con mucho tiempo de trabajo, en donde la ciudad y la región estaba por encima de 32 donantes por millón de habitantes, o sea, casi como las mejores tasas en el mundo, casi como la española, que es igual, pero vemos que hay una caída. Pero el fenómeno no es solamente acá, sino que en toda Colombia. Entonces ciudades, por ejemplo, como Bogotá, que tienen 10 millones de habitantes, uno esperaría que puedan tener por encima de 120 o 130 donantes por año. Y el año pasado fueron casi 40 donantes. Muy poco, muy bajo para su población. Para la población. Yo quisiera explicar un poco más esa curiosidad, esa paradoja que planteó como ítem inicial el doctor Lenis, pero regresó Mónica Bedoya en La Ceja. Mónica, te escuchamos. ¿Estás por ahí, Mónica? Bueno, se nos fue. Mónica Bedoya en La Ceja. Están las líneas disponibles, 441-2100, esa es la local, cubre Valle de Aburrá, Oriente Cercano. Si están en una región diferente de Antioquia o incluso del país, pueden marcar una línea que es nacional y es gratuita, 018.000 414099. No, es que me llama mucho la atención, doctor Lenis, doctora Farisabel, esa paradoja social, esas épocas terribles de violencia y de alta accidentalidad. Claro, nos proveía más personas fallecidas, entonces teníamos más disponibilidad de órganos, tejidos. Disminuyeron los homicidios, las tasas vienen descendiendo importantemente con la accidentalidad. También estamos obteniendo logros importantes, lo que socialmente es magnífico. Siquiera eso está dándose así,
pero infortunadamente para el caso de trasplantes y disponibilidad de órganos y tejidos, pues baja la oferta. Es una paradoja curiosa y eso pues nos merma la posibilidad de hacer trasplantes cada año. El tema de la cultura, de romper esos mitos, los estamos trabajando, doctor Lenis. Hacemos programas como el que estamos haciendo, pero hay campañas que uno diga masivas, fuertes, que le derrumbe a la ciudadanía esos mitos que le impiden donar. Sí, afortunadamente eso existe y una de las cosas que creo que deben quedar claras es que estos programas de trasplantes no son programas que se les ocurre, por ejemplo, a un grupo de trasplantes de un hospital, sino que eso es un problema social porque es la enfermedad misma. Es una ley incluso que hay una persona que está enferma que requiere un órgano para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que lo que la sociedad debe entender es que cuando se dona, se está donando no para donarle al Hospital San Vicente, para donarle al Hospital Pablo, sino que es a personas que están enfermas. Y que nosotros, pues a través de nosotros y los hospitales que tienen los grupos de trasplantes, pues se puede llegar a esa terapéutica. Porque muchas veces parte de los mitos o de los recursos en eso, ¿cierto? Entonces dicen, no, en tal hospital hacen los trasplantes, entonces a ellos les compete que generen los donantes. Claro. Y si uno se pone a ver, toda Colombia y todos los hospitales de Colombia deben ser donantes. Uno debería tener todos los hospitales, hasta el hospital de nivel 1, pensar que hay una medicina del trasplante. Definitivo. ¿Cierto? Claro. O sea que el que llegó con el trombo encefálico y todo es una persona que es potencial donante y que hay muchas personas, muchas, esperando un órgano para poder mejorar su calidad de vida o para vivir inclusive. Entonces, en la medida que todo el país entienda esto, entonces así hayan disminuido la violencia y disminuya, pero se puede tener un número de donantes aceptable. Pero entendemos, por ejemplo, que hay regiones en el país en donde existe trauma, existe la accidentalidad y la donación es muy baja. Y con personas que son muy solidarias, por ejemplo, hablamos de la costa atlántica, en la costa hay accidentalidad, hay ciudades grandes, pero la donación es muy baja, está por debajo del 5%. Entonces, estas campañas, como las que mencionas, deben ser que las personas entiendan cuál es la dificultad, porque si nosotros hablamos de países, por ejemplo, europeos, Norteamérica, etcétera, en donde son temas que se discuten en familia, exacto, en la mesa, los niños saben que en el futuro pueden ser donantes, que pueden darle vida a una persona, entonces casi, pero en nuestro país con estos mitos y esto, entonces la gente hay que estarle haciendo entender que esto existe, que no hay tráfico, que no hay deformidad y que la persona se va a beneficiar. Claro que sí, temas que se tratan incluso desde los colegios en otros países y los niños ya crecen con esa conciencia de la donación. Tenemos lista la otra pregunta de ciudadanos sobre el tema de trasplantes. Mi nombre es Olga Lucía Cardeño y me gustaría saber si las personas tienen que pagar por recibir un trasplante. Gracias, doña Olga, por su pregunta. ¿Hay que pagar para ser beneficiario de órganos y tejidos? No, el trasplante de órganos está en lo que se llama el plan obligatorio de salud. Entonces, el trasplante es una terapéutica más, como cuando usted, por ejemplo, requiere una cirugía por otra razón. Entonces, el cubrimiento está dado por las empresas o entidades promotoras de salud. Entonces una persona no se acerca y va a pagar por su trasplante, sino que está cubierto. Doctor, ¿cuál es la sobrevida de un paciente trasplantado? Si cumple con todas esas adherencias, con toda esa juicio, por decirlo así, con todos los medicamentos y los controles después de la cirugía. Eso, depende mucho de la adherencia del tratamiento. Yo le puedo poner un ejemplo, doctora, tal vez el segundo o el primer trasplantado de este hospital en el año 73, estuvo 20 años bien y falleció por un accidente de tránsito. Es decir, hay personas que completan 30 años, 35 años con su trasplante y muchos de ellos, por ejemplo, en trasplantes hepáticos, han podido estar sin medicación inmunosupresora. O sea que el número de medicamentos va disminuyendo con el tiempo y asegurando una muy buena calidad de vida.
Hilda Loaiza está en el 12 de octubre. Hilda, buenos días. Aló. Hola Hilda, te escuchamos. Qué pena con ustedes, no sé si me escuchan bien, pero voy a tratar de ser un poquito breve. Nosotros tuvimos a mi padre con insuficiencia renal crónica terminal. Mi padre falleció hace un año. Era diabético, con insuficiencia cardíaca. Estuvimos allí en el San Vicente Fresenius, nos atendieron muy bien, mi padre estuvo bien. El doctor Carlos Alberto Giraldo fue muy querido. Bueno, en fin, todas las cosas lindas de este hospital. Pero lo que le quiero preguntar al médico directamente es si qué posibilidad hay de que, yo sé que el azúcar, según los médicos, es hereditaria, pero el sufrir de los riñones, o sea, nos preocupa mucho porque igual mi mamá está con dolores en la cintura, entonces nos quejamos mucho y uno no sabe ni qué hacer, doctor. Entonces, a ver, y yo me siento una persona madura, pero me da miedo que a la edad mía nos dé esas enfermedades, doctor. Qué pena con usted, le agradezco mucho. Muchas gracias, doña Hilda. No, y es importante tocar también este punto, porque qué bueno que exista la posibilidad del trasplante para estas enfermedades, pero hay que pensar siempre en la prevención. Ojalá no tuviéramos tanta insuficiencia renal. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, ella piensa mucho en la herencia. Por supuesto. Hay unos factores de riesgo para que una persona desencadene enfermedad renal crónica. Entonces, la hipertensión, uso de medicamentos. Hay cada vez más que se llaman nefropatías por medicamentos, por analgésicos, por abuso de analgésicos que no son formulados. Hay otras enfermedades que son pues de tipo inmunológico. Y la diabetes, sí, la diabetes mellitus, que tiene su componente hereditario, es una de las causas mayores de insuficiencia renal crónica terminal y de ceguera en el mundo. Las personas que tienen ese riesgo familiar, digamos, deben estar más cercanas a una entidad de salud que puedan estar controlándose precisamente la función renal, su misma diabetes. Porque desafortunadamente hay veces que el diagnóstico aparece tardíamente. Hay una persona de 70 años, de 60, que aparece como insuficiente renal crónico terminal y no se sabía que era diabetes. Claro. Entonces hay mucho tiempo atrás que se ha podido prevenir el daño renal. Este domingo, doctora Fanny Isabel, es la oportunidad perfecta para que vacunemos nuestros perros y nuestros gatos, las mascotas que tenemos en la casa en Medellín. Hay que aprovechar, el domingo 8 de junio llegó el momento de hacerlo. Sí, señor, son muchos puntos de vacunación y la invitación está para todos, para que sea domingo de mascotas, además de la agenda cultural que tenemos para los fines de semana, y que aprovechen entonces para la vacunación antirrábica para perros y gaticos. El concejal Álvaro Múnera ha sido el defensor en el Consejo de Medellín por muchos periodos de la vida, la calidad de vida y la salud de las mascotas, y nos hace la invitación para aprovechar la jornada del domingo. Vamos a la pausa y regresamos. Todos queremos mucho a nuestros animales. Los consideramos un miembro más de la familia. Si es así, nos debe importar su salud, que a la vez es la nuestra. Vacuna a tu animal de compañía. Este domingo, 8 de junio, habrá puestos de vacunación en todas las comunas de Medellín. Demostremos que de verdad somos la ciudad en Colombia que más quiere a los animales. Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes y un placer tener esta noche un invitado especial. En esta silla se sentará también un personaje de la vida cultural de Medellín para que entre el público invitado y nosotros hagamos que ustedes lo conozcan mejor
y mostremos la dimensión, la anchura de la cultura de Medellín. Siempre me llevo mi pelota. Cuando no tenía pelota, mi papá me lo hacía de trapo. Por ahí alguno y pateaba la pelota lejísimo y caía en la casa del vecino. Tocar el timbre no costaba. Mi sueño es ser futbolista. Si yo quería hacer algo, podía hacerlo. No hay nadie que me lo impidiera. La única persona que podía impedirme hacer algo era yo mismo. Hola, los invitamos a que vean el clásico, el derbi, por Telemedellín a las 10 de la mañana. La Fundación Jackson Martínez. A la Fundación Camilo Zúñiga. Le vamos a dar duro ese chupano. ¿Cómo? Vamos a ver. Yo decido vivir mi ciudad. Yo decido disfrutar mi ciudad. Yo decido compartir mi ciudad. Este 8 de junio las mujeres de Medellín nos movilizaremos para vivir, disfrutar y compartir nuestra ciudad. Conéctate con la transmisión en vivo por Telemedellín, que acompañará esta gran movilización ciudadana a partir de las 8:30 de la mañana. Soy mujer, yo decido vivir mi ciudad. Decide tú también. Medellín, todos por la vida. Medio ambiente, arte, música y relajación son nuestros recomendados en la Agenda Saludable. Prográmese junto con su familia y amigos en esta temporada de vacaciones para que disfruten de la variada oferta gratuita que tiene Medellín. Mañana sábado puedes hacer parte del último día de la Semana de la Biblioteca y del Medio Ambiente, que se celebra en el Jardín Botánico. Exposición de libros, talleres de herbario y cuentos son algunas de las actividades que se viven en este hermoso lugar de la ciudad, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Es la hora de intentar esta carta personal, este asunto tan sospechoso. También a las 7 de la noche en el Centro Cultural de Moravia podrás escuchar a la banda de rock alternativo La Derecha, en la cual participa el actor Mario Duarte, reconocido por el papel de Nicolás en Yo soy Betty la Fea y su participación en novelas como Francisco el Matemático. El arte es una poderosa herramienta que nos permite entendernos como sociedad. Por esto la Universidad Nacional y EAFIT se unen para brindar una exposición en torno a Madame Bovary, un personaje clásico que hace parte de la obra del escritor Gustav Flaubert. La exposición se presenta en el formato de cine y fotografía. Estará abierta hasta el 30 de junio. Todos los lunes el Centro Comercial Mallorca abre un espacio para los adultos mayores, para que disfruten a través de la música, el sonido y el ritmo de la musicoterapia. Este encuentro se realiza a las 6 de la tarde. ¡Eso! Bueno, y se nos acaba el programa, pero aprovechemos estos últimos minutos para saludar a una televidente, Gloria Vargas, desde Buenos Aires. Buenos días, Gloria. Gloria, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? Aló, buenos días. Sí, te escuchamos, Gloria. Te escuchamos muy bien. Cuéntanos. Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias. Era para felicitarlos por ese programa tan maravilloso y de todas maneras mi inquietud era, si yo decido, si una persona ha sido trasplantada, ¿después puede donar órganos? Muchas gracias, Gloria. Doctor Lenis. Ya habíamos contestado algo de eso, Gloria, pero sí,
Si es el mismo órgano, probablemente no, pero una persona que tiene un trasplante y en el mundo se ha hecho, si es, por ejemplo, ha sido donante o tiene un hígado, pero los riñones están buenos, pueden ser donados. Entonces se hace una evaluación de que los órganos estén buenos. En nuestro país la experiencia con esto es muy poca, tal vez no existe, pero en el mundo sí se hace. En el año 2009, 826 pacientes esperaban una donación y el año pasado eso se dobló, incluso un poco más, 1.742. Son datos que entrega el Instituto Nacional de Salud. Eso significa, doctor Lenis, que antes de disminuir la necesidad se ha incrementado, pero enormemente. Se ha incrementado y probablemente seguirá incrementándose. La esperanza de vida al nacer empieza a aumentar, ya las personas duran más y entonces eso hace que de pronto sus órganos también puedan estar en una falla terminal. La invitación yo creo que será siempre a que, por más que tengamos donantes, siempre creo que van a ser insuficientes por esa razón que está comentando. Y ese es el objetivo de este programa, por eso hemos hecho ya 2 programas de este mismo tema, y es para incentivar, para generar en ustedes esa cultura de la donación y entender lo que explicó la doctora Fanny Isabel desde el comienzo. Un solo donante representa vida y calidad de vida para muchísimos. 7 por lo menos se les puede salvar la vida, 50, 55 se pueden beneficiar. Ahí está el trasfondo de todo esto. Doctor Lenis, mil gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Esperamos tenerlos por acá de nuevo. Muchas gracias por ese Doctor. mensaje. Yo creo que a ustedes también les quedó muy claro. Lo repito, una cultura de vida, una cultura altruista. Hay que mejorar la información sobre la donación. Muchas gracias por acompañarnos, por esta participación tan importante el día de hoy, y los esperamos nuevamente el lunes a las 11 de la mañana. Desde el estudio vamos a hablar de centros de escucha y orientación, una estrategia para disminuir las adicciones, el consumo de drogas psicoactivas en nuestros jóvenes y adolescentes. A las directivas del Hospital Universitario San Vicente Fundación, mil gracias, y por favor, que nos sigan invitando, esto aquí es espectacular. Quedamos amañados, ¿no? Y yo recordé mi época de rotación más rica. Regresamos el lunes, sigan con la programación de Telemedellín para el fin de semana. Hasta pronto.